Como muy bien sabemos, a lo largo de la historia, Windows ha sido la joya de la corona de los sistemas que hoy en día usan las computadoras, mayormente para hacer tareas, conectarse a internet, en sí, hacer una diversidad de cosas que solo Windows, entre comillas, tiene. En ese caso vamos a hacer un revisado o una crítica hacia Windows, porque Windows hoy en día estamos obligados a utilizar Windows. La primera cosa que debemos saber es que actualmente a unos 500 o 600 millones de computadoras se conectan a internet, el cual el 88.8% es de Windows, el resto, 1.6%, viene del movimiento de GNU Linux, y entre ellas el mismo sistema de macOS, el resto y diferentes sistemas libres que a lo largo de la historia y a lo largo de ese video también les voy a decir que han funcionado y que siguen siendo más o menos una buena opción para salirse de Windows. Pero el punto es, ¿por qué Windows nos obliga? Porque lo primero que debemos saber es que cuando las computadoras salen, marcas como por ejemplo Samsung, diferentes Huawei, Asus, Acer, muchos componentes y muchas compañías salían a Windows porque Windows hay muchos programas que por lo general son gratis o son de paga. Pero el punto del error o del problema de Windows y de muchos sistemas es que muchos sistemas se focalizan, por ejemplo Windows se focaliza en que los programas sirven y todo está desarrollado ante ese sistema. Lo que tiene que ver con el uso de esos sistemas, por ejemplo Windows, valga la redundancia, tiene que ver con la costumbre de los usuarios, porque allá afuera hay sistemas mejor desarrollados gráficamente y más optimizados a manera de hardware que le puede dar mejor vida a tu computadora, ya sean componentes como memoria RAM y ese tipo de cosas. El primer problema que llega a nosotros como usuarios finales es que Microsoft, especialmente Windows, salía a compañías gigantes para proveerles y a la vez venderle su sistema, porque actualmente compramos una computadora y nosotros no tenemos que comprar la licencia, pero sí, las compañías gigantes compran esas licencias a la vez que Microsoft vuelve su sistema más, por así decirlo, más fructífero, más compatible, que cualquier persona pueda usarlo y más conocido, también lo vende. Y aparte de eso, hace que las computadoras se vuelven obsoletas. Bueno, con eso me refiero a la obsolescencia programada. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, con el pasar del tiempo vemos o nos damos cuenta de que simplemente con tareas diarias que hace unos meses o quizás años o semanas, nuestra computadora iba muy fluida, muy animada, como que iba muy bien, y con la obsolescencia programada, luego de ciertas actualizaciones, las computadoras se vuelven lentas. Porque uno de los principales problemas que también llega a nosotros es la obsolescencia programada, porque a veces tenemos computadoras muy básicas para quizás ver videos o simplemente ver algún tipo de documento. De cierto punto en adelante comienzan a ponerse lentas con tareas muy básicas. Esto hace que Windows tenga un problema porque no podemos sacar una sola versión de Windows. Debemos sacar varias versiones para a su vez vender varias licencias o millones de licencias y engordar sus bolsillos. Pero cabe destacar que la obsolescencia programada está presente en cualquier momento, en cualquier circunstancia, hacen un bombillo, un automóvil, cualquier tipo de cosa que a la larga se dañe. Ciertas cosas tienen obsolescencia programada porque no puedes crear simplemente un bombillo para vender bombillos cada año o cada 5 años. Por ejemplo, Windows hace esto para vender, como por ejemplo lo que actualmente pasa con Windows 11. Windows 11 no te cobra la licencia, pero ¿qué pasa? Windows 11 hace que tu computadora se vuelva obsoleta. ¿Por qué? Porque por ejemplo los componentes que no soportan, entre comillas, no soportan, y por ende tienes que comprar una computadora nueva y tienen ellos que vender también más licencias, lo cual hace que las computadoras se vuelvan obsoletas. Por otro lado, engorde en lo que tiene que ver con el capitalismo y ese tipo de cosas. No voy en contra de eso, pero sí hace que las computadoras se vuelvan obsoletas. Pero también para ello hay un movimiento que se llama GNU Linux, que hace que las computadoras tengan mejor vida, tengan un buen gestionamiento de memoria RAM, en sí, el hardware como tal. Al hardware como tal me refiero a la computadora, para esos que no saben. Otra cosa de lo que tiene que ver es el punto de que muchos sistemas, como por ejemplo el GNU Linux, ese gran movimiento, y también sistemas libres, es que
gran parte de los programas son totalmente gratis, pero ¿qué pasa con esos programas? Hay diferentes versiones, es muy difícil encontrar las mismas versiones que podemos encontrar en Windows. Otra cosa es que son totalmente gratis. ¿Por qué? Porque en Windows, en general, en específico, lo que se globaliza es que es un sistema privativo. ¿A qué me refiero con un sistema privativo? A que por ciertas cosas debes de pagar algo a cambio, como por ejemplo en programas gratis ofreces tus datos, ofreces tus estadísticas. No me refiero a que, por ejemplo, en GNU Linux eso no pase, eso pasa en cualquier tipo de programa, dependiendo de las condiciones y servicios de cada uno. Otra cosa es que también hay muchos paquetes de que son pagos. También esto se ve un poco involucrado porque muchas marcas se basan en Linux o en Windows para hacer diferentes cosas, especialmente en Windows, para que al encontrar mucha población pueden vender más sus paquetes, como por ejemplo algún tipo de servicio, algún tipo de programa que le sirva a tu computadora y que te sirva a ti para hacer cualquier cosa. Bueno, vas a poderlo encontrar, pero con algo a cambio, sea dinero o tus datos. Ya saliéndonos de eso, también deberíamos pensar en que, por ejemplo, si surge alguna función nueva en algún sistema y tu computadora no lo soporta, bueno, también podría tener la opción de que esa función no esté disponible. Bueno, pero también debemos de pensar en sus intereses. Su interés es vender más copias de Windows y a su vez más licencias, que es exactamente lo mismo. Gracias por ver el video.